Bien, ahí están las claves de nociología, o teoría del conocimiento, como también la conocemos. A ver, ejercicio número uno. Ojo que la clase de nociología, co- como, como tiene varios conceptos y varias disciplinas, perdón, varias posturas, ¿no? Porque son, recuerden, tres preguntas que se hace la nociología. Entonces es casi inevitable regresar a algún filósofo que hemos visto antes. Por ejemplo, cuando nos hacemos la pregunta por la fuente o el origen del conocimiento, casi lo que abordamos ahí es filosofía moderna, ¿no? Descartes por el racionalismo, Hume o Locke por el criticismo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? ¿No? Voy a que estas claves que les voy a dar ahora pueden ser en parte un repaso para su evaluación de pasado mañana, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta. Igual al final de la clase, si es que hay preguntas o si es que hay algún autor o concepto que quisieran que les vuelva a comentar o explicarlo nuevamente, con gusto, ¿ya, jóvenes? Bien, vamos por la pregunta número uno. Dogmatismo. Recuerden que, a ver, acá nos estamos ubicando en la pregunta por la posibilidad del conocimiento, ¿no? ¿Es posible conocer? El dogmatismo dice que sí, ¿ya? Entonces, sería con la A, ¿no? Confianza acrítica. Acrítica significa sin cuestionar, ¿no? Confía sin cuestionar en el saber, o sea, sí es posible conocer. ¿Sí? El escepticismo más bien plantea todo lo contrario, cuestionamiento del conocimiento sería, podría ser también cuestionamiento de la razón, de los sentidos, etcétera. Y bueno, criticismo con que podemos conocer, pero eso tiene un límite y ese límite se llama fenómeno, ¿no? Conocemos hasta el fenómeno, esa es la propuesta kantiana, ¿ya? La dos, ¿no? Como se trata de un conocimiento, pero no es filosófico, no es propiamente científico, es un conocimiento eh, vamos a decirlo así, cotidiano, ¿no? Un conocimiento que podemos adquirir, ¿no? A partir de ciertas prácticas, ¿no? Como el juego, como el deporte, ¿no? La cocina, en amigos, etcétera, ¿no? Entonces, eso se llama conocimiento común, ¿sí? En este caso es la cuerda y el trompo, ¿no? Claro, no es un conocimiento así filosófico, no es un conocimiento científico, pero cuenta como conocimiento y se llama conocimiento común. Algunos le llaman ordinario también, ¿ya? En la 3 se expresa una ¿Cuál era duda, la uno? ¿no? Perdón. La uno es la B de barco, la uno es la B de barco, Ah, ¿ya? bien. La 2 es la E y la 3 en la 3 bueno, se expresa un cuestionamiento por todo, ¿no? Sí, por todo, ¿ya? Entonces eso sería escéptico, ¿no? Incluso si es que queremos ser más precisos sería escepticismo radical, ¿no? Porque se cuestiona todo. Hay algunos escépticos pues que no lo cuestionan todo, ¿no? Sí, entonces en este caso es claramente escéptico. Cuando se expresa esa duda, ¿no? Esa especie de desconfianza por la posibilidad de conocer, entonces estamos dentro del terreno del escepticismo, pero va a depender también de qué tan precisa sea la pregunta, ¿ya? Ojo con eso. A ver, la 4 me indican acá, no es imposible conocer, el escepticismo sería claramente, y el que afirma al contrario que sí, eso es el dogmatismo, ¿no? En la 5 en la 5 ya acá, no hay motivo para cuestionar la existencia de la realidad, entonces está segura esta persona, Onelia, de que se puede conocer, ¿sí? Entonces sería dogmatismo. Y luego lo de la revisión podría ser considerado como criticismo, ¿no? En tanto, claro, se admite que que se puede conocer, pero no es un conocimiento acrítico, sino que tiene que pasar por algunos filtros, por una revisión, ¿no? En este caso tiene que pasar por la razón y los sentidos, en el caso del criticismo, ¿sí? La 6, ¿no? A ver.
Considera que todo conocimiento surge a partir de la razón, hasta ahí estaríamos hablando del racionalismo, ¿no? Que no necesita intermediario alguno de índole sensorial para poder generar conocimiento, hasta ahí es racionalismo. La reflexión de esa persona, ¿no? Es incompatible con la postura. Bueno, como es racionalista, entonces es incompatible con la postura empirista, mientras que sí guarda relación con la racionalista, ¿no? Entonces acá está redactado de esta forma como para que eh, puedas pensar un poco, ¿no? O debas pensar un poco antes de marcar, porque si no te emocionas y pones de frente racionalismo y ahí ya la valoraste, ¿no? A ver, la 7. Dice que esta persona, ¿no? Pensó sobre el origen del conocimiento. Ya, ya muy bien, perfecto. Ambas son fuentes. Cuando la razón y los sentidos son fuentes del conocimiento, cuando son dos, la razón y los sentidos es el criticismo. Entonces, hasta acá me permito recordarles, chicos. El criticismo tiene dos enunciados fundamentales. El primero es que la fuente del conocimiento es la razón y los sentidos. Y con ellos, con la razón y los sentidos, puedo alcanzar el conocimiento parcial de la realidad. Y ese conocimiento parcial, esa versión de la realidad, esa realidad vista a través de mi razón y mis sentidos, eso se llama fenómeno. Solamente accedo al fenómeno o cosa para mí. Algunos le dicen apariencia también, pero la realidad tal cual es, esa no la conozco, ¿sí? Vamos por la 8. Respecto al problema de la verdad, señale qué afirmación es correcta. Este, a ver, inefable significa que no se puede expresar, ¿no? Falso, la verdad se puede expresar, ¿no? De hecho, según la teoría de la correspondencia, para declarar algo verdadero, ¿no? Tengo que decirlo, tengo que enunciarlo y luego tengo que corroborarlo, ¿no? Con la realidad, ¿no? Con la realidad empírica. La verdad no está asociada al lenguaje. Bajo la misma lógica, sí estaría asociado con el lenguaje, ¿no? Sería la C la respuesta, ¿no? La verdad es una propiedad de las proposiciones. Claro, a lo que yo le llamo verdadero es a lo que digo, a lo que enuncio, ¿no? A las proposiciones, ¿sí? La verdad no es que esté en la realidad. La realidad está ahí. Lo que yo digo de la realidad, sea esta realidad empírica o de otro tipo, eso es lo que yo voy a considerar verdadero o no, ¿sí? Bueno, lo demás se descarta, ¿no? La verdad es a priori desde una perspectiva nada más, ¿no? ¿Ya? Y la verdad existe, también habría que preguntarnos en qué sentido se plantea eso, ¿no? Existe en tanto se puede hablar de verdad, sí, ¿no? Pero de pronto desde una perspectiva platónica, esa existencia supone que tenga un estatus ontológico, o sea, que esté en algún lado esa verdad, ¿no? Que, que tenga una existencia como tal, ¿no? Así como nosotros tenemos existencia, ¿no? Bien, entonces ese es un problema, ¿no? La es un problema, es un enunciado demasiado ambiguo, ¿ya? Y bueno, la C es la respuesta, la 9 dice, si mis enunciados concuerdan con los hechos, entonces poseen valor de verdad. Es decir, si lo que digo se corresponde con la realidad, muy bien, sería correspondentista, ¿no? ¿Ya? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando yo lo pienso así, mi enunciado corresponde con la realidad, también puedo pensar en la teoría de la coherencia, ¿no? Mi enunciado es coherente con la realidad, ¿no? Y de ahí de pronto me equivoco y marco coherentista, ¿no? O teoría de la coherencia. Hay que diferenciarlo, ¿ya? Hay que diferenciarlo y es por el concepto, ¿no? En la correspondencia hay una realidad empírica, en la coherencia no. La coherencia se enfoca en los enunciados más abstractos, más lógicos, ¿sí? En cambio, en la correspondencia sí es sobre la realidad empírica, ¿ya? Y en la 10, a ver qué indica acá. Bueno, ¿no? Se puede inferir que está ahí el tema de la utilidad, del beneficio, ¿no? También se de lo mismo desde otra perspectiva, pero se infiere que es la utilidad del beneficio, entonces por eso sería pragmatista, ¿sí? Pragmatista, ¿ok? Sería pragmatista. Este, por cierto,
por cierto, el concepto de beneficio o de utilidad puede aparecer en su examen del domingo, ¿ya? Y podría aparecer vinculado a dos conceptos diferentes, ¿sí? Si es que les aparece utilidad o beneficio en el campo de la ética, en el campo de las acciones que pueden ser consideradas correctas o incorrectas, ¿no? Es decir, es correcto lo que resulta útil, es bueno lo que resulta útil como acción humana, eso se llama utilitarismo, ¿sí? Si te ponen un caso o la pregunta es directa, ¿no? En relación con una acción que puede ser considerada buena por su utilidad o beneficio, eso se llama utilitarismo. Pero si estamos hablando en el campo de la nociología, de la verdad, que algo sea verdadero porque es útil o beneficioso, ahí es pragmatismo. Entonces, entre el pragmatismo y el utilitarismo, si bien se comparte el concepto de lo útil y lo beneficioso, son dos campos diferentes. En uno estamos hablando de la ética y en otro estamos hablando, o sea, de la moral, y en el otro estamos hablando de la verdad o del conocimiento. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Bien, entonces a continuar. Voy a presentar ahora la diapositiva correspondiente a la clase de hoy día, que es nociología. Igual les recuerdo, jóvenes, que para su examen les va a venir hasta nociología, es decir, hasta la clase de la semana pasada, hasta lo que acabamos de ver con las preguntas, hasta ahí. La clase de hoy, epistemología, según entiendo, viene para su práctica 7, ¿no? Si es que les viene alguna pregunta de epistemología, les vendría para su práctica 7. De todas maneras, la clase tiene que darse porque tiene muchos conceptos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren al final repasar algunas cosas, con gusto, les pediría que ustedes me pregunten, me planteen las dudas para resolverlas, ¿ya? Pero eso sería al final, ¿sí? Bien, vamos entonces por epistemología, que es la filosofía de la ciencia, ¿ya? Es la disciplina filosófica que estudia la ciencia. ¿Sí? Si te preguntan por el concepto de epistemología, entonces tú tienes que ubicarlo con aquella disciplina que estudia el método científico, la clasificación de las ciencias, el progreso científico, si es que hay o no hay progreso científico, por ejemplo, las funciones de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. El fundamento de la ciencia, ¿no? Claramente hay corrientes también epistemológicas. Nosotros hemos visto la del neopositivismo, que es el Círculo de Viena, y la del racionalismo crítico, que es la de Karl Popper, que nosotros lo hemos visto con el falsacionismo. Hoy día vamos a ver las dos restantes, pero antes vamos a ver varios conceptos, ¿no? Primero, recuerden que la nociología es la disciplina que estudia el conocimiento en general. Si te viene conocimiento científico en particular, sería la epistemología, ¿ya? Entonces, acá la idea es preguntarnos, ¿qué cosa es el conocimiento científico? También podría ser una pregunta válida. ¿Qué cosa es el conocimiento científico? Creo que incluso hace 2 ciclos, perdón, hace 2 ciclos, la pregunta fue sobre una de las características de la ciencia, mejor dicho, del conocimiento científico. Es decir, cómo diferenciamos el conocimiento general, o si quieres, el conocimiento filosófico y común que hemos visto, con el científico. Bueno, acá tenemos en la parte inferior, tenemos ahí las características de la ciencia, ¿sí? La ciencia pretende ser objetiva, universal, metódica, perfectible, accesible, corroborable, especializada y falible, ¿sí? A ver, hemos hablado en más de una ocasión sobre el objetivo, ¿no? El objetivo se diferencia de lo subjetivo. En lo subjetivo yo involucro mi perspectiva, mi punto de vista, ¿no? Mis sesgos incluso, ¿no? Mis opiniones políticas, religiosas, etcétera, ¿no? Ya bueno, en el campo de la ciencia eso no tiene espacio, ¿sí? En la ciencia eso no tiene espacio.
El científico es un investigador que tiene que, podemos decir, suprimir esa subjetividad, esa que les he mostrado. Es decir, no importa lo que tú creas en cuestiones de religión, de política, etcétera, tú tienes que actuar como un investigador más allá de ese tipo de elementos, ¿sí? Tienes que encontrar el conocimiento, la verdad científica, ¿ya? Y para ello no debe involucrar ningún tipo de idea, pensamiento o ideología. Imagínense pues si un científico está investigando algo, pero de pronto se pone a pensar si quizás esa investigación conviene o no conviene, ¿no? A su posición política, a su partido político o al país, ¿no? En el que está, ¿no? De pronto no es una investigación que pueda arrojar ciertos beneficios, ¿no? ¿El científico entonces deja de investigar? No. El científico investiga más allá de ello, ¿no? El científico no puede involucrar ese tipo de perspectivas en el momento de investigar. No puede ni frenar una investigación ni tampoco puede orientarse una investigación por las preferencias personales del científico, ¿sí? A lo sumo, ¿ya? La subjetividad del científico puede expresarse al momento de plantear una hipótesis, pero esa hipótesis luego tiene que ser corroborada. Pero después no. Después, el sello de la ciencia es la objetividad, ¿sí? O la pretensión de objetividad en todo caso. Eso nos lleva también al carácter universal, ¿no? Lo que se enuncia como científico, pues no cumple solamente para unos casos particulares, sino que tiene un carácter universal, cumple para todos, ¿no? Piensen rápidamente en cualquier identidad matemática, bueno, y esa identidad matemática cumple para todos, ¿no? No es que en algunos casos, ¿no? Una suma sencilla va a resultar un número y en otros casos va a resultar otro número, ¿no? 2 más 3 igual a 5 para todos, en todos los lugares, ¿verdad? Es metódica, eso del método. Está también justo en la parte de arriba, o en la parte del centro, en todo caso, de la diapositiva, el método científico. ¿Sí? Método, metodología implica que la ciencia tiene un conjunto de pasos o procedimientos que seguir para alcanzar su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de la ciencia o del científico o de la comunidad científica? La verdad científica, el conocimiento, ¿sí? Descubrir algo, resolver algún tipo de, de problema que se formula, ¿no? Alrededor de un fenómeno, ¿no? Bueno, metódicas implica entonces pasos o procedimientos, ¿no? Para alcanzar el conocimiento. Perfectible significa que la ciencia no es perfecta, que la ciencia se puede equivocar, ¿ya? Y en función de ese error, ahí yo me adelanto, en todo caso, de que la ciencia se puede equivocar es falible, la última palabra que está, falible, ¿ya? Eso significa que la ciencia se puede equivocar, es falible, puede fallar. Perfectible es una característica que va de la mano, porque la ciencia no se queda en el error. La ciencia identifica su error e intenta corregir, ¿no? A veces se podrá demorar mucho, en otras ocasiones puede corregir rápido, ¿no? Hay muchos asuntos que todavía la ciencia no resuelve, claramente, ¿no? Pero en todos los campos, ¿no? En donde hay ciencia, ¿no? O hay ciencias en plural, la ciencia va acumulando nuevos conocimientos, salen nuevas evidencias que van mejorando, precisando las teorías, ¿no? Acumula nuevo conocimiento. Eso significa perfectible. Que si bien no es perfecta, falla porque es falible, la ciencia mejora, no se queda en el error, rectifica y mejora, acumula nuevos conocimientos. La ciencia acumula nuevos conocimientos, nuevos y mejores conocimientos. ¿Sí? Más precisos. La ciencia avanza cuantitativa y cualitativamente en función de los conocimientos. Nuestra época
la comunidad científica de nuestra época tiene más conocimientos científicos y mejores conocimientos científicos que en una época pasada, ¿no? Y la comunidad científica de acá a 200 años tendrá mejores y más conocimientos que la comunidad de hoy, ¿no? Va acumulando conocimientos, la ciencia, ¿sí? A eso se refiere, corroborable significa que se puede confirmar, ¿no? Si se trata de ciencias tipo abstractas como las matemáticas, sería con deducción, ¿no? Y si se trata de ciencias empíricas, como por ejemplo la física o la biología, entonces tendría que ser observación y experimentación. Especializada significa que la ciencia tiene un objeto de estudio y va desarrollándose dentro de ese objeto de estudio o dentro del estudio de ese fenómeno, ¿sí? No es que hay una ciencia en general, sino hay ciencias en particular, ¿ya? Y bueno, falible ya está, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver si... Ya, listo, entonces, a ver, seguimos. Vamos primero por las funciones de la ciencia, chicos, ¿ya? Sí, son cuatro funciones. Aquí tenemos la primera, la descripción. Suele haber mucha confusión entre la primera y la segunda, que es la descripción y la explicación. Así que ojo acá, ¿sí? Un poco más de atención aquí, ¿sí? La descripción supone dar cuenta de las características de un fenómeno, ¿sí? Responde a preguntas como cuándo, dónde, cuánto y cómo. Preguntas tipo objetivas, ¿no? Plenamente objetivas, ¿no? Que buscan dar toda la información, ¿sí? Sin involucrar ningún tipo de perspectiva, toda la información que rodea o que está involucrado, que tiene que ver con un fenómeno, ¿ya? Eso es la descripción. Te pueden presentar una pregunta tipo científica y si la pregunta tiene un cuándo, tiene un dónde, tiene un cuánto, un cómo o algo parecido, entonces sería descripción. Como por ejemplo lo tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo es la trayectoria de luz cuando pasa cerca de un objeto de gran masa como el Sol? ¿Sí? Entonces la trayectoria de la luz es curva. No, no es opinable, ¿no? No es que para mí sea curva, para otras es de otra manera, no, ¿no? Entonces es una respuesta, ¿no? Que se puede dar a partir, pues, de lo que puede presentar una teoría o en todo caso de lo que se puede observar, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Bien, vamos por la segunda, que es la explicación. En la explicación, jovencitos, ya no hay la pregunta del dónde, del cuándo, del cómo. Aquí la pregunta central es el por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se presenta? ¿Sí? Entonces, mientras que en la descripción yo digo, hay una curva, ¿sí? En la descripción yo digo hay una curva, acá yo me pregunto por qué se curva. ¿Por qué la luz se curva cerca del sol, por ejemplo? Acá la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la causa de? Pues estoy buscando explicaciones, por eso se llama explicación, ¿no? La respuesta deben ser razones, fundamentos, ¿no? De por qué algo se da, ¿ya? Entonces, en la misma lógica de lo que antes he planteado, si la pregunta, ¿no? Para que identifiques con una función es por qué, cuál es la causa de o algo parecido, entonces estamos en la explicación, ¿sí? Ya las otras dos son bien sencillas. Predicción. Significa pues que la ciencia, a partir de lo que ha acumulado, de los conocimientos y de las herramientas que tiene, puede anticiparse a lo que va a ocurrir. Puede decir, esto va a ocurrir, esto no va a ocurrir. Naturalmente puede fallar, sí, puede equivocarse, ¿no? Puede equivocarse, ¿ya? Bueno, acá tenemos ejemplos muy concretos, ¿no? En la astronomía, en la psicología, en la física, ¿no? Por ejemplo, en la psicología, ¿no? Ciertas corrientes psicológicas sostienen que los niños que reciben comentarios positivos tienden a desarrollar una mejor autoestima, ¿no? Entonces, en base a eso, si yo analizo, por ejemplo, un caso muy particular de un niño que está, que recibe, ¿no? Que crece en un ambiente en donde recibe comentarios positivos, entonces yo puedo decir, bueno, si es que continúa así, este niño cuando sea adolescente tendrá
una mejor autoestima, ¿no? Entonces el psicólogo puede predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Naturalmente se puede equivocar, ojo, se puede equivocar, ¿ya? En la astronomía, ¿no? Conoces pues el movimiento y la posición de la Tierra, entonces tú puedes producir cuándo puede ocurrir un eclipse lunar, ¿no? ¿Estamos? A partir de lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? También se habla, ¿no? De posibles terremotos que puedan ocurrir acá en el Perú, ¿no? Y también hay predicciones al respecto, ¿no? Algunos dicen 10 años, 5 años, entre los siguientes 20 años, ¿no? Y algunos dicen de cuál va a ser la escala, ¿no? Entonces, puede que se equivoque, obviamente que sí, ¿no? También puede acertar, ¿no? Entonces, vamos a la última, que es la aplicación, ¿ya? En la aplicación, lo que destaca es el uso de los conocimientos. Se van a utilizar, se van a llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, cuando la ciencia se lleva a la práctica, estamos hablando, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? De la medicina, ¿sí? De todo lo que supone el uso de esos conocimientos para un fin en particular. Puede ser para resolver un problema en beneficio de la humanidad o puede ser incluso en contra. De pronto el ejemplo menos feliz o uno de los menos felices de aplicación de la ciencia, pues es lo que pasó durante los años 40 en Estados Unidos con el proyecto Manhattan que dirigió Robert Oppenheimer, que cumple, ¿no? Con la idea de la aplicación, utilizan los conocimientos de la ciencia para fabricar una bomba atómica, ¿no? Eso también cuenta como aplicación. Los conocimientos que utiliza el médico, ¿no? ¿Sí? O cualquier trabajador de la salud utiliza conocimientos, por ejemplo, de la biología, ¿no? ¿Ya? Y de y de otros campos del saber, de otras disciplinas, de otras ciencias, o los conocimientos que la misma medicina ha acumulado. ¿Para qué? Para resolver un problema, ¿no? Para mermar el dolor que tienes, ¿no? Para curarte, como se suele decir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es conocimiento en aplicación, ¿sí? Bien, vamos entonces al método científico, chicos. Sí, vamos al método científico. Como yo les había dicho, son los pasos o procedimientos que debe seguir el científico, que sigue la comunidad científica para poder alcanzar un conocimiento. ¿Sí? Para poder alcanzar un conocimiento. Estamos entonces en el plano de la investigación. ¿Sí? Investigación. ¿Ya? En algunos libros ustedes van a encontrar 5 pasos, en otros van a encontrar tres. Bueno, acá nos han puesto cuatro, ¿no? Pero van en la misma línea, ¿no? El contenido es lo central. Y acá de pronto lo que yo les recomendaría es que recuerden el concepto de hipótesis. Ya, acá un concepto central es el de hipótesis. ¿Sí? Vamos a eso, ¿sí? Bien, primero, el primer paso, jovencitos, obviamente para que haya investigación tiene que haber un problema. Formulación del problema, ¿sí? Significa pues que hay un fenómeno, hay un suceso que despierta interés en la comunidad científica, que despierta curiosidad, ¿no? Que empuja al científico a investigar. Entonces, dentro de esta investigación, ¿no? Va a observar claramente, va a tratar de hacer unas descripciones iniciales, ¿no? Y el científico se va a formular un problema, ¿no? Cuando se formula un problema, fíjense en el ejemplo, ¿no? Se formula una pregunta. Acá es problema en el sentido de pregunta. ¿Estamos? Sí, problema en el sentido de pregunta. ¿Se puede detectar el éter luminífero? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces la formulación del problema acaba con la pregunta. Si hay una pregunta, en la ciencia tiene que haber una respuesta, ¿no? Eso es lo que llamamos hipótesis, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de respuesta es? Yo les voy a decir lo que no es primero. La hipótesis no es una respuesta definitiva. Es una respuesta provisional, transitoria. Es una respuesta orientadora. Es una respuesta del momento, ¿sí?
Es una respuesta que le va a permitir al investigador o a los investigadores trazar un camino. Y en ese camino la idea es encontrar la verdad. Puedes encontrarla, quizás sí, quizás no. Pero el científico no se va a cerrar en su hipótesis. No va a insistir en su hipótesis. La hipótesis solamente lo orienta. Si dentro de ese camino que se ha trazado descubre que hay cosas que no encajan, entonces va a tener que precisar, cambiar su hipótesis, ¿ya? En todo o en parte, dependiendo de qué tanto ese camino se complica, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Así es una respuesta que se tiene que comprobar, así es. Y si en el camino de esa comprobación ves que la hipótesis no encaja, no tiene sentido, entonces tienes que reformularla, ¿sí? Tienes que reformularla, ¿ya? Entonces, es esa la idea, ¿no? Acá vemos, es la respuesta provisional al problema planteado y tiene que ser contrastable, ¿no? Entonces, si la pregunta anterior, ¿no? Acá, vamos a ver, la pregunta anterior era, ¿se puede detectar el éter lumífero? Entonces, la hipótesis es, si el éter existe, entonces el movimiento de la Tierra a través de él debería causar una diferencia en la velocidad de la luz según la dirección de propagación. Entonces, con esta hipótesis, yo trabajo, yo sigo investigando, sigo recopilando datos, evidencias, cruzando teoría, etcétera. Si en ese camino veo que mi hipótesis encaja, entonces todo bien. Estoy en camino de encontrar la verdad, de descubrir algo nuevo. Estoy en el camino de la verdad, ¿sí? Pero si veo que no encaja, entonces tengo que reformular, tengo que cambiarla, ¿sí? Vamos a deducir las consecuencias. Entonces, esto es más o menos lo que le estaba diciendo, ¿no? A partir de suponer la verdad de la hipótesis, ¿no? Se deduce lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, en este caso dice, al dividir un rayo de luz en dos trayectorias perpendiculares, uno paralelo al movimiento de la Tierra y otro perpendicular, y luego recombinarlos, se debería observar una interferencia que indique diferencia de velocidad. Entonces, yo digo, si mi hipótesis es verdadera, entonces esto va a ocurrir, ¿no? Ya, entonces vamos a ver si ocurre o no ocurre, ¿no? Y bueno, ahí analizo los resultados, ¿no? Es cuando ya la hipótesis se confirma, adquiriendo ya un carácter de conocimiento de verdad científica, y si no, entonces tengo que regresar y reformular la hipótesis y nuevamente deducir los posibles resultados, ¿no? Contrastarlo, corroborarlo, etcétera. ¿Sí? Entonces acá al final, el ejemplo sugiere que letra existe después de todo este camino, ¿no? Bien, eso es lo que sucede, ¿no? Tiene que haber, o sea, además de esa hipótesis, tiene que haber una demostración, una corroboración, una deducción. No se puede quedar simplemente en la perspectiva y ya, ¿sí? No se puede quedar simplemente en mostrar la postura y ya. Eso no es ciencia, ¿no? Eso puede ser religión, eso puede ser arte, puede ser filosofía incluso, ¿no? ¿Ya? Aunque la filosofía fundamenta, pero una cosa es fundamentar y otra cosa es corroborar. Fundamento yo lo que creo, ¿no? Pero el científico no es yo creo esto, ¿no? Eso sería subjetivo, ¿no? El científico es voy a demostrar tal cosa, ¿sí? Voy a demostrar tal cosa. Bien, acá hay otra diferencia de conceptos, chicos, ¿sí? Acá hay otra diferencia de conceptos muy importante, que es la ley científica y la teoría científica, ¿sí? A ver, para explicarlo de forma sencilla, ¿sí? La ley científica, ¿ya? Se puede definir como una suerte de descripción, ¿no? Ahí aparece el término incluso, ¿no? En ley científica acá hacia el final, descripción. Una descripción de lo simple o de lo concreto, ¿sí? Una descripción de lo concreto. Una ley científica no trata asuntos demasiado complejos. Trata algo concreto, directo, ¿sí? Entonces, es una descripción de algo concreto, ¿ya? Mientras que en la teoría científica lo que hay es una explicación. Ya hemos visto la diferencia entre descripción y explicación, ¿sí? Descripción es dar cuenta de las características de algo, en la explicación yo doy las causas, las razones de algo. ¿Estamos? Pero si por ahí todavía no queda claro cuál es la diferencia entre una ley y una teoría, además de que la teoría es una explicación, ¿ya?
Ahí, como dice más abajo, es una explicación compleja, de asuntos complejos, ¿no? De un tema complejo. Quizá esa es la característica más fácil de diferenciar entre una ley y una teoría, ¿no? ¿Qué tan complejo es el asunto? La ley no trata sobre lo complejo, la teoría sí. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo. La ley de la gravitación describe la caída de los cuerpos, directo, sin hacerse problemas, ¿no? Se concentra en un campo específico, ¿no? En un tema muy específico, y de eso hace una descripción, es una ley, ¿sí? En cambio, la teoría, por ejemplo, la teoría del origen del universo, la teoría del Big Bang, ¿no? No creo que pues que alguien acá me diga que el origen del universo es un tema sencillo, ¿no? Es un tema realmente complejo, ¿no? En el que incluso podemos decir todavía no hay una respuesta definitiva. Para muchos, no creo que es la definición más plausible, ¿no? Más correcta. La teoría también es la mejor explicación posible que hay disponible, ¿no? La mejor explicación disponible, mejor, en todo caso, la mejor explicación disponible sobre un tema complejo. Disponible. ¿Qué quiere decir eso, no? Quiere decir que más adelante puede surgir otra teoría. Más adelante podría precisarse la teoría, mejorarse la teoría, confirmarse tal cual está, o incluso podría surgir una nueva teoría que supere la anterior, dependiendo de las nuevas evidencias, las nuevas cosas que surjan. Pero hasta entonces, lo mejorcito que tenemos es esto de acá, y eso es la teoría, sobre un asunto complejo. Es que es un asunto complejo. Al ser complejo, entonces todavía no tenemos detallado todo. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso hay una teoría del Big Bang, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? De pronto de acá a algún tiempo nos surgirán nuevas cosas que harán que esa teoría se precise o que incluso se descarte y aparezca una nueva, ¿no? Que ya contenga todos los elementos que no había considerado la teoría al inicio, ¿sí? Entonces, esa es la teoría, ¿ya? A ver, este, más que no se va a cumplir, pues puede ser, ¿no? Pero más que eso es que, no puede. No se puede considerar todavía como una respuesta definitiva, completamente definitiva de algo, porque es un asunto complejo, ¿no? Entonces, eso es lo que una teoría se puede volver ley. Como es una explicación, no. Lo que puede pasar es que una teoría pueda, lo que hace una teoría es sustentarse en leyes, sustentarse en evidencia, sustentarse en otras teorías también. ¿No? Pero de pronto algo de la teoría podría convertirse en ley, algo que quizás la teoría apuntó, ¿no? Rescató, ¿no? Podría convertirse en ley, ¿no? Algo dentro de la misma investigación se descubre, eso puede convertirse en ley, pero la teoría como tal no, porque nuevamente la teoría es sobre un asunto complejo, la ley es sobre algo concreto, en todo caso, algo concreto que se descubra, eso podría ser parte de la ley, ¿no? O eso puede convertirse en ley, mejor dicho. ¿Sí? Bien, vamos a la clasificación de las ciencias, que también es una posibilidad de pregunta, ¿ya? La característica pues de esta clase es que, la característica de esta clase es que casi todo lo que vemos puede venir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Eso también puede venir. Ha venido hasta en RB, ¿no? Hasta en RB en plan de redacción, así para que puedas relacionar, ¿no? Los enunciados, también ha venido ahí, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿ya? Tenemos acá una clasificación, ¿ya? A partir de dos criterios, ¿ya? De pronto el cuadro, quizás para algunos no queda del todo claro, pero entonces síganme por favor con lo que les voy a decir. Hay ciencias, ciencias en plural. Esas ciencias se pueden clasificar, o sea, podemos agruparlas de dos maneras. Podemos utilizar el criterio del objeto de estudio. Si yo le digo a las ciencias, por favor, organícense a partir de su objeto de estudio, en un lado quiero a las ciencias formales y en el otro lado quiero a las ciencias fácticas, por favor. ¿Y a quiénes se van a poner en el grupo de las formales? Todas las ciencias
cuyo objeto de estudio no sea algo que pueda observar, que pueda tocar, que pueda palpar, que pueda manipular, que pueda meter al laboratorio, ¿sí? Es decir, entes abstractos. No, no me estoy refiriendo a Dios, el alma, no, no, no. Me estoy refiriendo a la matemática, me estoy refiriendo a la proposición, al número, a eso, ¿sí? Por eso es que en ciencias formales tenemos a la aritmética, la álgebra, la geometría, la lógica, etcétera, ¿no? Sus objetos de estudio son algo abstracto, ¿no? O a menos que alguien me diga, pues, que ha visto al número 3 por ahí caminando, ¿no? Que se tiene una foto con el logaritmo o algo parecido, ¿no? No, no se puede, ¿no? Entonces, es algo abstracto, ¿ya? Es algo abstracto. Las ciencias, cuyo objeto de estudio sí se pueden observar, sí se pueden palpar, tocar, sí se pueden meter a un laboratorio, esas son las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas. ¿Ya? A las formales también se le dice abstractas. A las fácticas también se les dice concretas o reales, algunos le dicen, ¿ya? Y estas ciencias fácticas pueden ser naturales o sociales. Las naturales, física, química, biología, principalmente. Las sociales, ahí aparece sociología, economía, puede ser historia también, algunos consideran a la psicología también. ¿No? La diferencia entre naturales y sociales, bueno, es que las ciencias naturales estudian la naturaleza, ¿no? La materia, ya directamente, mientras que las sociales estudian a la sociedad, es decir, a los seres humanos vinculados, en relación, ¿sí? Bueno, y cada ciencia social tendrá su enfoque, pues, ¿no? La economía, pues, se enfocará en la escasez, ¿no? Etcétera. La sociología se enfocará pues en el impacto que hay en las construcciones sociales, ¿no? En todo lo que la sociedad crea respecto al individuo, ¿no? La psicología en la conducta, ¿no? Etcétera, ¿no? Esa es una manera de agruparlas, ¿no? Por su objeto de estudio, formales y fácticas. Formales, las matemáticas, la lógica. Ciencias fácticas, naturales y sociales. ¿Estamos? Ese es el primer criterio, ¿ya? Ah, ya, bueno, depende de cómo definas a la psicología, ¿no? Si tu definición de psicología es, psicología, etimológicamente significa estudio del alma, tratado del alma. Si es tu definición, entonces la psicología no podría ser considerada fáctica, ¿no? ¿Ya? Podría ser considerada formal, no sé si entra dentro de lo formal el alma, ¿no? Porque es ya sería algo metafísico, pero no sería fáctica. Pero hoy en día muchos definen a la psicología como la ciencia que estudia la conducta o el comportamiento. Y la conducta sí es observable, o sea, sí puedo ver lo que hace una persona, ¿no? Cómo se vincula con los demás, ¿no? ¿Qué hace, qué no hace, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí puede observarse, ¿no? Entonces, la psicología sería una ciencia fáctica, ¿no? Y en particular una ciencia social, ¿no? Según muchos, ¿no? Digo según muchos, ¿por qué? Porque, o sea, si tú te vas a las universidades donde, donde existe la carrera de psicología, ¿no? Por ejemplo, en San Marcos, a psicología lo ubican dentro de las escuelas vinculadas a la salud, directamente a la salud, ¿no? Mientras que en Católica, la psicología, según recuerdo, es considerada una ciencia social, ¿no? Entonces va, va a depender del enfoque. De pronto la psicología tiene esos dos elementos, ¿no? Tanto lo social como lo vinculado a la salud. Pero en ambos casos estaría dentro de lo fáctico, de todas maneras. Al menos por la definición que tenemos ahora, ¿no? Luego, otra manera de clasificar a las ciencias es por su finalidad, ¿ya? Puede ser finalidad o puede ser función, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hacen estas ciencias? ¿Cuál es el perfil que tienen, ¿no? Son ciencias que tienen el perfil de investigar para incrementar los conocimientos que tienen dentro de su propio campo, o son ciencias o prácticas que tienen un perfil más
de resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto a dos jóvenes del aula, ¿no? ¿A qué carreras postulan? Y uno me dice, yo postulo a matemática pura, y el otro me dice que postula a ingeniería civil, ¿no? De pronto yo les haría la siguiente consulta, ¿no? Para todos, ¿no? Entre esos dos, solamente por por la carrera, ¿no? Como tal, ¿no? ¿A quién ubicarían más en una ciencia pura, en una ciencia teórica? ¿Al matemático puro o al ingeniero? Veamos aquí los comentarios, ¿no? Sí, es un tema este, ¿no? Es todo un tema lo que planteas, Gabriel, ¿no? Ahorita voy a eso, ¿sí? Pero respondiendo a la pregunta que les había dicho, muy bien, como ya también lo has mencionado, el matemático sería una ciencia pura, no teórica, mientras que el ingeniero podría ser considerado un científico aplicado, ¿no? O alguien que aplica las ciencias, ¿no? Entonces, acá en puras vamos a encontrar la matemática, la lógica, la astronomía, la química, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en las ciencias aplicadas principalmente se considera a la medicina, a la ingeniería, a la informática, a la pedagogía, etcétera, ¿no? Hay un asunto con el derecho. Yo particularmente no considero que el derecho sea una ciencia, pero hay algunos que lo colocan dentro de las ciencias aplicadas, ¿no? En tanto utilizan a veces herramientas científicas, ¿no? Para fundamentar alguna ley o una defensa específica, ¿no? Entonces, que su práctica muchas veces está de la mano con evidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, algunos lo colocan dentro de las ciencias, en este caso aplicadas. Yo particularmente no lo considero, no veo que haya una aplicación del método científico ahí para llamarle ciencia. Me parece que en el derecho más bien lo que hay es un sistema de ideas, de proposiciones, ¿no? De cómo el ser humano construye algunas convenciones que tienen que aplicarse, ¿no? A menos que quieras que te caiga el poder coercitivo, ¿no? Entonces, no me parece propiamente que ahí haya un método científico, ¿no? Pero se ha incluido acá en la diapositiva porque algunos lo consideran y si viene una pregunta, entonces ya sabes qué es lo que tienes que marcar dentro de la parte que sugiere la teoría, ¿no? Ya, entonces, es un tema en debate, ¿no? ¿Ya? También, pues, hoy en día la palabra ciencia ha sido muy estirada en el concepto, ¿no? Hablan de ciencias administrativas, de ciencias contables, ¿no? Están utilizando casi ciencia hoy en día en algunas universidades como sinónimo de estudio, ¿no? Entonces, la ciencia no puede ser un estudio, sino casi cualquier cosa sería ciencia, ¿no? Ese es el problema. Pero es una muy buena observación, ¿no? Como te digo, es un tema en discusión, ¿no? Pero si es que viene, entonces considéralo dentro de ciencia aplicada. ¿No? En donde sí casi hay un consenso es en la medicina, en la ingeniería, etcétera, ¿no? Se les puede considerar ciencias aplicadas en tanto su vinculación con el conocimiento científico es mucho mayor, mucho más directo, ¿no? Tienen prácticas científicas, ¿no? O sea, es imposible pensar un ingeniero que no sepa matemática, que no sepa física, química, ¿no? O bueno, alguna ciencia vinculada con su carrera, ¿no? Igual en la medicina, ¿no? Imposible que no sepa sobre cuestiones de biología, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? Bien. Esa es la otra clasificación. Y cuidado con lo siguiente, ¿no? Cuidado con lo siguiente. No me confundan criterios, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo te pregunto, por la química, ¿ya? Por la química, entonces, la química, ¿qué tipo de ciencia es según el objeto de estudio? Según su objeto de estudio, ¿qué tipo de ciencia es? Ya, te pueden preguntar eso.
y no me vas a marcar ni pura ni aplicada, o teórica y aplicada, porque esas categorías pertenecen al otro criterio. ¿Sí? De hecho, alguna vez creo que vino una pregunta así, si no mal recuerdo era la química o no, no me acuerdo cuál era, pero supongamos que es la de la química, ¿no? Si te pregunto yo qué tipo de ciencia es la química, creo que ya lo han respondido por el chat. Vamos a ver. Ciencia política podría ser la ciencia política es considerada una ciencia social, entonces estaría en el primer criterio por fáctica y en el segundo estaría en, bueno, hay un poco de los dos, ¿no? Hay un poco de teoría y también de práctica. Es un problema con la segunda. La sociología estaría por encima, bueno, según Comte, ¿no? Según Comte, ¿no? Claro, hay ingeniería química y química pura, ¿no? La química sería fáctica en el primer criterio y en el segundo sería pura, ¿sí? Pero a veces la pregunta viene así, ¿ah? Te dicen, según el objeto de estudio, ¿qué tipo de ciencia es la química? Entonces yo te pongo la alternativa fáctica, vas a tener que marcar fáctica, o si no te va a venir natural, ¿no? Una de esas dos es, ¿no? Natural o fáctica, no hay otra. Porque si te ponen social, la química no es una ciencia social. O te ponen formal, la química no es una ciencia formal. O te pueden poner pura o aplicada, que tampoco sería, porque te están preguntando por el objeto de estudio, no por la finalidad. Entonces, aunque la química sea pura, no vas a marcarla porque la pregunta te está pidiendo que ubiques la categoría de acuerdo al objeto de estudio, no de acuerdo a la finalidad, ¿sí? Si te preguntaran por la finalidad, ahí me marcas pura y no me vas a marcar ni fáctica, ni natural, ni formal, ni nada, porque eso pertenece al otro criterio. Entonces, la idea acá es, nuevamente, no me mezcles los conceptos de un criterio, de una clasificación con la de otra clasificación, porque es una forma fácil de hacerlos caer, ¿sí? Entonces, tengan bien en claro esta posibilidad de pregunta, ¿ya? Bien, entonces la respuesta de química sería ciencia natural o fáctica. No es formal y también descarto pura y aplicada porque la pregunta era por el objeto de estudio. Pero si me preguntaran por la finalidad, sí sería pura, ¿sí? Bien. Luego tenemos dos posturas epistemológicas, ¿ya? Tomás Kuhn es un autor muy leído, ¿ya? Ojo con él, ¿sí? La postura de Tomás Kuhn se le ha conocido como relativismo epistemológico. Hay algunos estudiosos de Kuhn que reniegan de este calificativo, pero bueno, en los manuales aparece como relativismo epistemológico. Tomás Kuhn es un epistemólogo, un historiador de la ciencia, ¿ya? De origen estadounidense, ¿ya? Y como historiador, él va a estar preocupado, pues, en precisamente la evolución de la ciencia en el tiempo, ¿ya? Y él descubre algo, ¿no? Él considera que la ciencia cambia, se desarrolla, si quieres, progresa también, ¿no? A partir de paradigmas, ¿sí? De paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Ahí está la definición. Es el conjunto de creencias, valores, técnicas compartidas por los miembros de una comunidad científica determinada. Es decir, ¿ya? Te voy a poner la metáfora del edificio, ¿no? Un edificio siempre se construye sobre una base, ¿no? ¿O ustedes creen que un edificio no puede tener base? ¿No? De pronto en Perú es posible, ¿no? Pero en teoría, un edificio debe tener una base, ¿ya? Bueno, la investigación científica, el conjunto de conocimientos científicos que tenemos, tienen también una base, tienen una suerte de sostén, de algo que los sostiene, de algo que permite que existan, que algo de una herramienta que permite seguir investigando y seguir incrementando esos conocimientos. ¿Cómo se llama eso? Se llama paradigma. En el paradigma está involucrado todos los valores, toda la ética, si quieres, toda la metodología científica, ¿sí? Todas las teorías aceptadas, básicas, etcétera, con las cuales un científico viene, agarra su paradigma y se pone a investigar, ¿no? Es decir, cuando el científico va a investigar, no investiga de la nada, investiga con una base.
¿no? Ya, eso es el paradigma, ¿ya? Ese es el paradigma, ¿sí? Entonces, lo que dice Tomás Kuhn es que el paradigma sostiene a la ciencia, ¿no? Él le va a llamar ciencia normal, ¿ya? Él le va a llamar ciencia normal. Olvídense un ratito del concepto de presciencia. Él le va a llamar ciencia normal. Ahí ven ustedes bien, ciencia normal en rojo y abajo es paradigma, ¿no? Entonces el paradigma sostiene la ciencia normal. Y la ciencia normal, o si quieres el paradigma también, ¿ya? Se enfrenta a dos tipos de problemas. Un tipo de problema se llama enigma y el otro tipo de problema se llama anomalías. Los enigmas son problemas que se pueden resolver fácilmente con el paradigma. Se presenta un problema, se presenta algo, yo, científico, voy con mi paradigma, ¿no? Y lo resuelvo. Pero las anomalías son problemas que el paradigma no puede resolver. Las anomalías son problemas que el paradigma no puede resolver. Cuando son pocos problemas, cuando no trascienden, no pasa nada, ¿no? No vas a cuestionar al paradigma, el paradigma no va a perder prestigio porque no puede resolver un solo problema, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las anomalías persisten y o son muchas anomalías? Entonces ahí el paradigma pierde prestigio. Ahí el paradigma no está siendo útil. Ahí el paradigma no permite que avancemos en la investigación científica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en este periodo de crisis? El paradigma ha entrado en crisis. Tenemos que plantear una revolución científica. ¿Qué es la revolución científica? No es otra cosa que el cambio del paradigma, que la sustitución de un paradigma. Como mi paradigma ya no puede resolver anomalías, tengo que cambiar de paradigma. Tengo que cambiar de creencias básicas, de la ética básica, de mi metodología básica, de todo aquello que le daba sustento a la investigación científica de una época. Parto de una nueva base, ¿no? Derrumbo el edificio, ¿no? Que les había dicho y construyo uno nuevo. ¿No? Construyo el edificio ahora con un nuevo paradigma. Hay un nuevo paradigma y ese nuevo paradigma me va a permitir no solamente resolver las anomalías que el paradigma anterior no pudo, le resuelvo las anomalías, sino que a partir de ese nuevo paradigma empiezo a construir otra vez el edificio de la ciencia. No es que parta de la nada, ¿no? Sino que ya los conocimientos anteriores pues tendrán que adaptarse de acuerdo al nuevo paradigma planteado, ¿ya? Entonces hay una nueva ciencia normal, hay una ciencia revolucionaria. Ciencia revolucionaria que con el tiempo se normalizará y si surgen nuevas anomalías, ¿no? Nuevamente el proceso se mantiene así. Entonces la historia de la ciencia es la historia de los paradigmas, la historia de los cambios de paradigmas. Cada vez que hubo revolución científica es porque el paradigma entró en crisis y tuvo que cambiarse para que la ciencia pueda avanzar. ¿Sí? ¿Qué es el concepto de presciencia? Que les había dicho que se olviden un ratito de él. Bueno, ahora retomamos. Presciencia es cuando la ciencia investiga sin paradigma. Es propio de los campos de estudio de la ciencia que recién han aparecido o que estuvieron en su momento así, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Pero que de todas maneras había investigación, de todas maneras había estudio, pero una forma, ¿no? de maduración científica es cuando esta presciencia llega a un punto en el que ya establece su paradigma, ¿no? Cuando ya establece su paradigma, entonces ya deja de ser presciencia, ¿sí? Cuando ya establece su paradigma, entonces ya deja de ser presciencia, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Hoy día no podemos hablar de la física, de la química como una presciencia, ¿no? La física, la química tienen su paradigma bien claro, ¿no? Y con eso investigan, ¿no? ¿Ya? La presciencia, pues, es cuando la ciencia, estaba en pañales, ¿no? Cuando no había madurado suficientemente, ¿no? Y no tenía un paradigma, ¿no? Al tener paradigma, se puede decir, es un sinónimo, ¿no? de maduración, ¿no? Bien, acá vemos pues diversos paradigmas, ¿no? Que se han dado en la física, por ejemplo. Hay una primera física aristotélica, ¿no? Que fue la base, ¿no? de la física durante un buen tiempo, ¿no? Luego viene Newton, ¿no? Y sustituye, ¿no? el paradigma aristotélico. Y Newton va a ser el nuevo, la física newtoniana, ¿no? Va a ser la nueva reina, vamos a decirlo así, ¿no? De la ciencia, la nueva base, ¿no? Pero en algún momento luego viene Einstein y lo cambia todo, ¿no? Y así, y quizás más adelante, lo más probable es que más adelante surja otro paradigma de la física,
¿no? Y así avanza la historia de la ciencia, ¿sí? Así avanza la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, hay algo más que es importante, ¿no? Si tú le preguntas a Tomás Kuhn, oye, el paradigma que tienes son más importantes que los otros, valen más, algo así. Según Tomás Kuhn, no. Según Tomás Kuhn, los paradigmas no se pueden comparar, son inconmensurables, ¿no? Son incomparables. Simplemente son paradigmas que respondieron a su época y ya. No hay paradigma mejor que el otro, solamente hay paradigmas diferentes. Eso es lo que plantea. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Y vamos a cerrar con el anarquismo epistemológico, que son un par de cuestiones muy concretas. Para Paul Feyerabend, anarquista epistemológico, ¿ya? Todo vale. ¿Todo vale para qué? Todo vale con tal de conseguir el conocimiento, la verdad científica, ¿ya? No importa el método, no importa el método, sigue el método que quieras. El problema es que, dice, según él, nos han querido imponer un método científico, ¿no? Si usara los conceptos de Kuhn, yo diría, ¿no? Nos quieren imponer un paradigma. No importa el método científico. Lo que importa es alcanzar la verdad, ¿no? Entonces, no sé si te pongo la metáfora de la montaña, ¿no? Tú quieres llegar a la cima de la montaña. De la cima de la montaña, importa si vas de forma directa, en zigzag, vas, te detienes, regresas. No me importa, la cosa es que llegues. ¿No? Igual pasa acá, ¿no? Entonces, el anarquismo epistemológico propone dos cosas concretas. Pluralismo metodológico. ¿Qué significa? Que no debe haber un único método válido. Sigue el método que quieras. Si te funciona el método científico hegemónico, utilízalo. Pero si no te funciona, utiliza cualquier otro método, no importa. ¿Sí? Y también tiene un pluralismo epistemológico. ¿Qué significa? Que el método científico, que no solamente el método científico me lleva a la verdad, sino que con los otros métodos también me pueden llevar a una verdad. No todo es la ciencia, todo vale, todo vale para alcanzar la verdad, sea por el camino de la ciencia o no. ¿Sí? Entonces, perdón, Tomás Kuhn, que estoy hablando. Paul Feyerabend le abre las puertas a las pseudociencias, ¿no? En otras palabras, ¿no? Las pseudociencias bienvenidas siempre y cuando pues, puedan aportar, ¿no? Con la verdad, con la resolución de problemas, etcétera, ¿no? Bien, es eso, chicos. A ver, no sé si hay alguna pregunta por acá.